Buenos días, compañeros. Vamos a empezar. Bueno, estábamos hablando en clase pasada lo que son los elementos del acto jurídico. Para esto hablábamos que los elementos de existencia van a ser tres. Nos decían que es el consentimiento, es el objeto y es la solemnidad, ¿no? Ahí estábamos bien. Por lo que hace a los elementos, ¿no? Tenemos acá, son tres los elementos de existencia del acto jurídico: consentimiento, objeto y solemnidad. Por lo que es el consentimiento, veíamos en clase pasada que en el consentimiento vamos a tener que van a existir dos personas, ¿no? En este consentimiento vamos a encontrar lo que es el oferente, el proponente o el solicitante, que es aquella persona que realiza una propuesta del acto jurídico, y el aceptante va a ser aquella persona que da el asentimiento, ¿no? Es aquel que está conforme con la propuesta que está realizando el solicitante, ¿sí? Después de esto veíamos que el segundo elemento, por lo que hace a los elementos de existencia del acto jurídico, decíamos que es el objeto. En el objeto decíamos que para que este objeto pueda formar parte de este acto jurídico, necesitamos que este objeto, pues, en primer lugar, que sea lícito, ¿no? Que sea lícito, que exista en la naturaleza, eh, que existe en la naturaleza. También decíamos que debe de ser algo real, para que entonces pueda formar parte de lo que es el acto jurídico, ¿sí? Poníamos como ejemplo, por lo que hace a un contrato. Bueno, si nosotros vamos a celebrar un contrato de compra-venta, y pues bueno, y por lo que hace este contrato de compra-venta, el objeto de esta venta, pues puede ser cualquiera, siempre y cuando sea lícito y exista, ¿no? Decíamos que no podemos nosotros, por ejemplo, firmar un contrato de compra-venta de droga, ¿no? Eso, para empezar, pues es ilícito. Por el hecho de ser ilícito, no puede ser parte de un objeto en un acto jurídico. También decíamos que, bueno, vamos a suponer otra compraventa, y en esta compraventa a nosotros nos van a vender, ¿qué será? La calle, ¿no? Nos van a vender la 11 Sur. La 11 Sur nos las van a vender, esa avenida, la avenida del 11 Sur. Bueno, eso es imposible, porque para empezar, la avenida pues no es propiedad privada, es propiedad pública, ¿no? Nos pertenece a todos, por lo tanto no puede formar parte de un acto jurídico, de un contrato, ¿no? No puede ser objeto de ese contrato, ¿sí? Ok, buenos días, compañera. Buenos días, maestra. Bueno, siguiendo por lo que hace el objeto, bueno, ayer poníamos varios ejemplos, ¿no? Ya decíamos, para que este objeto pueda ser parte de nuestro contrato, pues necesitamos que sea existente, ¿no? Que existe en la naturaleza, ¿no? Decíamos que sea susceptible de apropiación, ¿no? Un buen ejemplo que poníamos también, no podemos comprar nosotros las estrellas, ¿no? Que alguien nos dijera: sabes que tenemos las estrellas, bueno, eso es imposible comprarlo, ¿no? Es imposible. Acá entraría con lo que está establecido en el artículo eh, mm, 1483 del Código Civil de Puebla, ¿no? Es físicamente imposible el objeto de la obligación, que no puede existir por ser incompatible con una naturaleza. ¿Sale? ¿Qué materia es esta? Tenemos que es Derecho de Personas y Familias. ¿Te equivocaste, compañera de materia? No, es que ve que me dijo que le avisara a mis compañeras, pero no se han conectado. Bueno, no importa, compañera, vamos a continuar, ¿te parece? Ok, sí. Ok, bueno, sí, entonces ya tenemos, ¿no? Ya tenemos dos elementos. Primero es el consentimiento, el segundo es el objeto, y el tercer elemento que veíamos nosotros, es el de solemnidad, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que es el segundo elemento, ayer poníamos ejemplo, ¿no? Decíamos acá en el artículo 938, bueno, en el apartado del libro tercero, el cual habla de los bienes, en el capítulo primero, que habla de las disposiciones preliminares en el Código Civil de Puebla, nos menciona que puede ser objeto,
cuando nos mencionan el 938, son objetos de apropiación las cosas que no están excluidas del comercio. Y en el artículo 939 nos dice las cosas que pueden ser excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué está en el comercio? Pues todo puede formar parte del comercio, salvo que la ley lo prohíba. Un ejemplo, decíamos lo que son las drogas, ¿no? Las drogas está fuera del comercio, ¿no? No está permitido, es algo ilícito, ¿no? Hemos puesto como ejemplo, ¿no? Y si nosotros quisiéramos formar una sociedad, bueno, podemos formar una sociedad la que nosotros queramos, y dependiendo qué tipo de sociedad, pues vamos a tener que checar nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, si es que queremos una sociedad mercantil, una sociedad que nos deje lucro, ¿no? En esa situación, bueno, nos remitimos entonces a lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles. Pero nosotros no podemos llamarnos comerciantes, aunque tengamos una estructura bien definida, si nosotros nos dedicamos a la fabricación, elaboración de drogas, ¿no? Ahí no podemos llamarnos empresarios, aunque tengamos la estructura bien definida, bien establecida, no podríamos ser comerciantes porque esa actividad está prohibida, ¿no? Está prohibida, la ley la considera un delito, entonces por ese simple hecho no podemos ser comerciantes, ¿no? En el artículo 940 nos dice, están excluidas del comercio por su naturaleza las cosas que no pueden ser poseídas por alguna persona exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declare irreductibles a propiedad particular. Bueno, acá tenemos, acá en entraría el ejemplo que poníamos, no podemos comprar, por ejemplo, una avenida, ¿no? Una privada, no, porque esos son propiedad pública, ¿no? Es de todos, es del Estado, ¿no? Por eso no podría formar parte del comercio, mucho menos podría formar parte de un acto jurídico, ¿sí? Nos dice el artículo 941, las cosas no excluidas del comercio, los derechos subjetivos, cuando pueden valorarse en dinero, son bienes. Y ahí tenemos en el 942, los bienes son muebles o inmuebles. Recordemos, ¿cuáles son los bienes muebles? Aquellos que se pueden mover, ¿no? Aquellos que se pueden mover por sí mismos, o bien nosotros los podemos transportar. ¿Y cuáles son los bienes inmuebles? Los inmuebles van a ser aquellos que están adheridos a la tierra, ¿no? Aquellos que no se pueden mover. Artículo 943. El conjunto de bienes pertenecientes a una persona y las obligaciones a cargo de la misma se llama patrimonio económico. El patrimonio moral está constituido por los derechos y deberes no valorables en dinero. ¿Ok? Bueno, acá ya nos establece cuáles son, igual en estos artículos nos menciona que cuáles podrían formar parte de lo que es el objeto de nuestro acto jurídico. ¿Sí? Ay, perdón. Ok. Mm, mm, mm. Ok. Bueno, acá estos artículos son del Código Civil de Puebla y los siguientes artículos que también hablan de los bienes son del Código Civil Federal, ¿sale? Pues si ustedes los checan, tienen mucha similitud, ¿no? Bueno, vámonos ahora al tercer elemento, el tercer elemento de existencia de los actos jurídicos. El tercer elemento es la solemnidad, ¿sí? Es un requisito de naturaleza esencial cuya ausencia se traduce en la inexistencia radical del acto, ¿sí? Ahorita lo que estamos viendo son aquellos requisitos que se necesitan en el acto jurídico para que este acto jurídico pueda existir. Ya dijimos, ¿no? Va a ser el consentimiento, va a ser el objeto y la solemnidad. Pero decíamos nosotros desde el inicio que las solemnidades no van a estar en todos los actos jurídicos, solamente aquellos en la que la ley lo establezca. Bueno, y tenemos por lo que hace este acto jurídico solemne,
El único, bueno, podríamos mencionar que el que menciona nuestro Código Civil, que sería el único, sería lo que es el matrimonio. El matrimonio es un acto jurídico solemne, ¿no? Recordemos que es el matrimonio. Bueno, tenemos en la pantalla lo que tenemos en la pantalla lo que es nuestro artículo 294, en donde nos establece qué es el matrimonio. Pero bueno, este artículo, perdón, me equivoqué, no está actualizado este artículo, sino así es como estaba anteriormente. ¿Ok? Por favor, traten de leer este artículo. Si se dan cuenta, ¿Quiere que lo lea, profesora? por favor, compañera, vamos a comenzarlo, ¿les parece? Y si alguno El de ustedes, matrimonio. permíteme tantito, ¿alguno de ustedes ya tendrá su nuevo Código Civil, compañero? ¿Ya lo bajaron o todavía no? Todavía no, profesora. Bueno, pues lo dejamos así, que nos ayude la compañera a leerlo mientras yo busco mi código y leemos ahora cómo está, para que veamos cómo cambió nuestro código, ¿no? ¿Les parece? Sí. ¿Cómo cambió este artículo? Artículo 294. El matrimonio es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para ayudarse en la lucha por la existencia. ¿El otro también lo leo? Sí, por favor. Artículo 296. La celebración del matrimonio es un acto solemne que debe realizarse ante el funcionario que establece la ley y las formalidades que la misma exige. Ok, bueno, acá pues gracias compañera. Por lo que hace a estos dos artículos, cuando tenemos que así estaba en 294, estaba todavía así hasta el año, hasta el año 5 de diciembre del 2019. Toda vez que en el 6 de diciembre del 2019 cambia este artículo. De acuerdo al artículo que nos acaba de leer la compañera, ahí podemos ver que acá estaba nada más el matrimonio, bueno, se concebía como un contrato, es un contrato, pero en este contrato solamente podía participar un hombre y una mujer. ¿Sale? Y en este artículo nos mencionaba que este hombre y esta mujer se iban a unir para ayudarse en la lucha por la existencia. Acá en este artículo ya habían cambiado, ya se había modificado lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Anteriormente se decía anteriormente que ¿cómo se llama? Permítanme. Se decía que esta unión del hombre y de la mujer era para la procreación de la especie y para la ayuda mutua, ¿no? Para ayudarse. Posteriormente, bueno, recuerden ustedes que todo el derecho se va modificando, se va transformando de acuerdo como la propia sociedad va sufriendo sus cambios, ¿no? Nuestro derecho se va actualizando, ¿no? Y bueno, ahora en la actualidad, pues tenemos que muchos matrimonios ya no se unen para tener hijos, ¿verdad? Ya se unen para acompañarse, para ayudarse mutuamente, pero bueno, ya hay muchos matrimonios en donde ya no hay hijos, ¿no? Por esa situación, pues igual se cambió esas palabras en donde se mencionaba que el matrimonio era para perpetuar la especie, ¿no? Se quitó eso. Y después decimos que la última reforma que hay, la última reforma se da a este artículo 294, se da el 10 de noviembre del 2020. En este 10 de noviembre del 2020, cuando se da la reforma, tenemos que cambiar nuestro artículo y en nuestro artículo se cambia de la siguiente forma. Nos dice el artículo 294. El matrimonio es un contrato civil por el cual, por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad para llevar una vida en común con respecto con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. Como ven, compañeros, ya está más amplio lo que es la definición, pero acá ya da y parámetro para que se puedan unir tanto un hombre con una mujer, tanto hombre o con hombre, mujer con mujer, ¿no? Ya se pueden unir en matrimonio personas del mismo sexo, ¿no? Era lo que comentábamos en clase pasada, ¿no? Teníamos, por ejemplo, en la Ciudad de México, allá existe la ley de convivencia para que, bueno, puedan igual celebrar un contrato, lo que es
las personas del mismo sexo, ¿no? Ahí decimos que la que les aplica es la ley de convivencia. Acá nosotros no nos aplica esa ley, no tenemos ninguna ley de convivencia. Acá lo que el Congreso decidió para evitarse de elaborar más leyes, pues fue simplemente modificar el artículo, ¿no? Ya con esta modificación, con esta reforma, ya se permite entonces el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿sí? Bueno, entonces el artículo que está en la pantalla, bueno, nos sirve porque nos dice que es un contrato, ¿no? Es un contrato civil y tenemos que en el artículo 296 nos menciona lo que es nos menciona que este contrato civil es un acto solemne, entonces, de acuerdo a lo que está establecido en nuestro Código Civil del Estado de Puebla, pues el único acto solemne que está considerado así va a ser el, el contrato de matrimonio, ¿sí? ¿Ok? Acá ya está por ley, es un acto solemne. Para que este acto exista, para que este acto exista, pues en primer lugar se necesita que deba ser realizado por un funcionario, ¿no? ¿Cuál es el funcionario que va a realizar este acto jurídico? Pues bueno, tenemos que es el juez del registro civil de las personas, ¿no? Y cuando él celebra este acto jurídico, pues debe de pronunciar determinadas palabras para que este acto exista, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien, compañeros? Sí, profesora. Igual también de acuerdo a la lectura que se haga de lo que son las disposiciones que se mencionan en el apartado del testamento, también acá podemos deducir que también es un acto solemne. Acá nos dice en el artículo 3031 y nos menciona que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz para ello dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Nos dice también el 3032, no pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ¿sí? Bueno. Ok, ok. Bueno, vamos a comentar por lo que hace al testamento, ¿les parece? ¿Quién nos ayuda? Bueno, ya leímos el primer artículo donde nos dice que es el testamento, ¿no? Acá, de acuerdo a esta situación, entonces tenemos que vamos a suponer que están y los esposos se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, ellos tienen un inmueble y ellos quieren ya firmar lo que es su testamento, ¿no? Ya elaborar su testamento. Para que ellos puedan elaborar su testamento, bueno, como este inmueble se adquirió bajo el régimen de sociedad conyugal, nosotros sabemos que el 50 y el 50 le corresponde a cada uno. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues aquí cada uno debería de elaborar su propio testamento, ¿no? Su propio testamento por lo que hace al 50% que le corresponde, ¿sí? En este testamento, bueno, cuando se elabora este testamento, vamos a tener que a las personas que van a heredar, ellos no van a poder ser testigos de este acto jurídico, ¿sí? Ok, ¿quién nos ayuda a leer, por favor, los artículos que están en la pantalla? Si quiere yo. Por favor. Dice artículo, ¿qué? 3259. El testamento en cuanto a su forma es público o privado. Artículo 3260. El testamento público se otorga ante notario y testigos. Artículo 3261. El testamento público puede ser abierto o cerrado. Artículo 3262. En el testamento público abierto, el testador manifiesta su última voluntad en presencia de quienes deban autorizar el acto. Artículo 3263. En el testamento público cerrado, el testador declara que su última voluntad se encuentra contenido en el pliego que presencia el notario que autoriza el acto. Ok. ¿Podemos continuar, compañera?
Dice, artículo 3274, siempre que se otorgue un testamento público, el notario debe de formular un testamento al archivo de notarías en el que se expresa al menos los datos siguientes. Número 1, nombre completo del testador. Número 2, nacionalidad. 3, fecha y lugar de nacimiento. 4, clave única del Registro Nacional de Población. 5, estado civil. 6, los nombres completos de sus padres si los hubiera expresado. Número 7, tipo de testamento. Número 8, lugar y fecha de su otorgamiento. Número 9, el número de su instrumento y volumen. Número 10, los datos generales del notario. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la admisión y el registro de avisos de notaría se encargará de remitirlo por vía electrónica y con los demás datos que resulten conducentes al Registro Nacional de Avisos de Testamento para los efectos respectivos. Ok, bueno. Ok. Bueno, siguiendo con lo que es siguiendo con lo que es el testamento, que decíamos que es un acto jurídico, tenemos lo que nos dice el artículo 3284. Nos dice, el testamento se dictará y redactará en un solo acto, y durante el testador, notario, escribiente, en su caso los testigos, no podrán separarse del local en que se otorga aquel, salvo disposición expresa de la ley, no podrá presenciar el acto del otorgamiento otra persona distinta de las mencionadas en los artículos anteriores. Artículo 3285. Las formalidades se practicarán ininterrumpidamente y el notario dará fe de haberse llenado todas de ellas. Artículo 3286. Faltando alguna de las solemnidades establecidas, quedará el testamento sin efecto y el notario será responsable de los daños y perjuicios. Ok, acá en el artículo 3286, bueno, ya nos catalogó que el testamento es un acto solemne, ¿no? Toda vez que nos dice que si faltara alguna de las solemnidades establecidas, el testamento va a quedar sin efecto, ¿no? Entonces, igual, acá tenemos que el testamento, pues igual es un acto jurídico solemne, ¿sí? Igual es solemne porque, bueno, se necesitan varios requisitos, cubrir varios requisitos. Igual se necesita que en este testamento se lleve a cabo ante el notario, ¿no? El notario va a ser la persona que va a dar fe pública y aparte de ello, bueno, se necesita la presencia de los testigos, se necesita dar un aviso de que se va a elaborar este testamento al archivo general, ¿no? ¿Sale? Ajá, al archivo general de notarías, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí se tiene que dar este aviso. ¿Y qué otra cuestión podemos mencionar? Acá, mire. Cuando no sea posible testar ante notario por impedimento, enfermedad, no presencia o ausencia de podrá el testamento ser privado. Si además el testador es atacado de una enfermedad o sufre un accidente violentos y graves. B, esté en una población incomunicada por razón de epidemia, aunque él no se halle atacado de esta, o esté en una plaza sitiada o incomunicada por cualquier causa temporal y de fuerza mayor. Artículo 309. El testador que se encuentre en el caso de hacer testamento privado declarará a presencia de 5 testigos idóneos su última voluntad, que de uno de ellos pondrá por escrito si no pudiere o no supiera hacerlo el testador, quien imprimirá su huella digital en cada una de las hojas y al calce. Ok. En el artículo 3310. Profesora, yo tengo una duda. Dime, compañera. Entonces, ¿sí pueden hacer testamentos aunque estén enfermos? Sí, pero bueno, vamos a seguir y acá estos artículos nos aclaran todo ese panorama. Sí, sí se puede, pero después de eso hay que cumplir con formalidades. Vamos, bueno, ya está ahí, llevamos esa idea, ¿no? Sí se puede, ¿no? Ok. Ajá, Nos dice, ok. Permíteme. Ok. Artículo 3310. En caso del artículo anterior, si supiere escribir y pudiera hacerlo, el testador firmará el calce y rubricará lo escrito. Artículo 3312. El testamento privado solo surtirá efecto si el testador fallece por la causa que lo motivó o dentro de un mes
de desaparecida esta. Artículo 3313. El testamento privado necesita para su validez la aclaración judicial de estar arreglado derecho que se dicte conforme al artículo 3315. Entonces acá bueno, de acuerdo a lo que nos está diciendo los artículos, sí, si la persona está enferma, ella puede elaborar lo que es su testamento. Para esto necesitamos la presencia de 5 testigos. Estos 5 testigos van a dar fe de lo que está sucediendo, ¿no? Ellos van a hacer de una u otra forma lo que les van a dar validez. Pero para esto necesitamos que este testamento privado, bueno, ese va a surtir sus efectos si el testador fallece por la causa que motivó que se elaborara de esa forma ese testamento, ¿no? Acá estamos, nos podemos imaginar entonces que la persona está enferma, ¿no? Ya está muy grave, ya está a punto de morir, entonces ya no le da tiempo de ir al notario, ¿no? De hacer todos los trámites necesarios para poder realizar su testamento. Entonces, por esa situación es que lo va a elaborar de puño y letra, ¿no? Lo va a elaborar, necesita tener 5 testigos y para ser válido, bueno, se necesita que esta persona fallezca por la causa que motivó que el testamento se elaborara de esta forma, o bien dentro de un mes que desapareciera esta causa, ¿no? Estaba muy enfermo y así iba a morir, él pensaba que iba a morir, entonces elabora su testamento, ¿no? No fallece de esa causa, pasa un mes y la persona fallece. Ah, bueno, entonces este testamento bueno, hay que cumplir con lo que nos dice el artículo 3313, pero este testamento sí se va a considerar como válido, ¿sí? Bueno, vamos a continuar para que terminemos, ¿les parece? Acá está el artículo 3315. Si los testigos fueren idóneos y estuvieran conforme en las circunstancias enumeradas en el artículo que precede, el juez declarará el contenido del dicho de aquellos, forma el testamento de la persona de quien se trate y mandará a protocolizar el escrito en el que conste el testamento y dispondrá que se extiendan los testimonios respectivos a las personas que con derecho lo soliciten. Entonces ya vimos, si se puede, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, una vez que ya ocurra la muerte del que elaboró su testamento privado, porque esta persona se encontraba enferma, se encontraba imposibilitada para ir ante un notario, una vez que esta persona ya fallece, tenemos entonces que, bueno, se va a tener que presentar la demanda respectiva ante el juez y el juez va a ser el que le va a dar validez a este contrato, ¿no? Bueno, para esto pues tenemos que presentar lo que son los 5 testigos. Estos 5 testigos pues tendrán que manifestar que realmente sí estuvieron en este acto jurídico, ¿no? Estuvieron en este acto jurídico y los 5 testimonios concuerdan. Si concuerdan estos 5 testimonios, bueno, entonces el juez va a declarar que el contenido de este testamento pues es válido. Y él va a solicitar el juez entonces que se protocolice este testamento privado, ¿no? Que se protocolice, es decir, que se mande con lo que es el notario público, que el notario lleve a cabo lo que es la protocolización y ya entonces tenemos que ya existe testamento. Ya acá, bueno, estaríamos abriendo lo que es una sucesión testamentaria para que se proceda a la repartición de los bienes, ¿no? ¿Cómo ven, compañeros? Profe, ¿y es necesario que sean los 5 testigos? Sí, compañera, así no lo menciona la ley, ¿no? Acá no los está mencionando. Acá está. Artículo 3309. El testador que se presente en el caso de hacer testamento privado declarará a presencia de 5 testigos idóneos su última voluntad, ¿no? Como bien, compañero. Sí, es requisito. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no sé si ustedes han enterado, pero sí han habido casos en esta situación, ¿no? De que la persona ya está muy enferma, dicta su testamento, pero no están los 5 testigos, ¿verdad? No están porque lo desconocen esta situación, ¿no? Pero bueno, lo que sí deberíamos es cumplir con este requisito, ¿no? Que estén 5 testigos, se elaboraría pues en cualquier hoja, en cualquier papel, tiene que poner su rúbrica, tiene que poner su huella, el que está haciendo el testamento, y ya con eso para que posteriormente el juez hacer la declaratoria respectiva y ya se proceda a la protocolización. ¿Sale? ¿Cómo ven, compañeros?
Ahora también hay que tener en cuenta que las personas que puedan heredar no pueden ser testigos, ¿eh? No pueden ser testigos porque, bueno, también se podría malinterpretar la situación, ¿no? Bueno, no pueden ser testigos porque así lo menciona la ley, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué se hace? Bueno, pues porque podría haber alguna mala interpretación, ¿no? De que si están ahí, pues a lo mejor están ejerciendo presión en el testador, para que les deje algo a ellos, ¿no? Bueno, acá también pues, tenemos acá, bueno, esto es por lo que hace el testamento privado. También acá sería bueno señalar lo que nos dice el artículo 3314, por lo que hace el testamento privado. Nos dice, los testigos que autoricen el testamento otorgado en los casos que señala el artículo 3308 deberán declarar circunstanciadamente el día, el mes y el año en el que se otorgó el testamento. 2. Si reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador. 3. El tenor de las disposiciones, que fue lo que dijo, ¿no? Cómo quedaron las disposiciones. 4. Si el testador estaba en su cabal juicio libre de cualquier coacción. 5. La razón por la que no hubo notario. 6. En el caso del artículo 3309, ¿quién fue el testigo que lo escribió, no? Bueno, acá, pues recuerdan que decíamos, ¿no? Que esta persona no puede escribir, pues va a tener que otra persona que escribir lo que le vaya dictando la persona que está realizando lo que es su testamento, ¿no? Ok. No sé si habíamos visto 3311, no. 3311. Al otorgarse el pensamiento de que se trata este capítulo, se observarán las disposiciones siguientes. En el testamento se asentará el lugar, la hora, el día, el mes y el año que hubiese sido otorgado. En los casos de suma urgencia bastarán 3 testigos idóneos. 3. De los testigos que se requieren, de los testigos que requiere este testamento, por lo menos 3 deben saber leer y escribir. 4. Si el testador no pudiera, no supiera escribir, intervendrá otro testigo más que firme a su ruego. Ok, ¿qué quiere decir que firma su ruego? Bueno, como él no puede firmar, otro lo va a hacer a su nombre, ¿vale? Y en el momento del que firma va a poner ahí que lo está haciendo porque se lo está pidiendo la persona que está elaborando su testamento, ¿vale? Todos mis compañeros. Ok, bueno, así está. Entonces ya con esto ya estaríamos viendo lo que son los elementos de existencia. Ya dijimos, ¿no? Para que pueda existir este acto jurídico necesitamos 3, que es consentimiento, que es objeto y que es solemnidad. El último requisito, el de solemnidad, no son en todos los actos jurídicos, solamente en aquellos en que la ley lo exige. Un ejemplo, pues ya pusimos lo que es el testamento y el otro es matrimonio, ¿no? No puede ser válido un matrimonio si no fue hecho ante un juez del registro civil de las personas. ¿Vale? ¿Cómo ven, compañeros? Sí, profe, está bien. Ok. A ver, permítanme. Listo. Ok, ahora vamos a iniciar con otro tema. Estos son los elementos de validez del acto jurídico, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Te decíamos que en el acto jurídico nosotros tenemos la plena conciencia, nosotros queremos que suceda este acto jurídico y queremos que traigan las consecuencias jurídicas, ¿no? Correspondientes. Para que este acto jurídico pues sea existente y sea válido, se necesita cubrir determinados requisitos. Estos requisitos son los de existencia y validez. ¿Existencia qué quiere decir?
Bueno, son aquellos que son esenciales para que este acto exista, ¿no? Si no está, pues ni siquiera existe. Al no existir, pues no le importa el derecho, ¿no? ¿Cuáles son estos? Bueno, ya veíamos, los requisitos de existencia son consentimiento, objeto y solemnidad. Y bueno, vamos a suponer, ya elaboramos lo que es este acto jurídico, vamos a poner como ejemplo lo que es el matrimonio, ¿no? El matrimonio, ya dijimos, es un acto jurídico, es un contrato civil. En este contrato civil, para que sea, para que exista este acto jurídico, necesitamos que se cumpla con las formalidades que señala la ley, ¿no? Con la solemnidad también, ¿no? Dentro de esta solemnidad, pues tenemos que, se necesita elaborar o llevarse a cabo ante un juez del registro civil de las personas. Bueno, ya lo cumplimos, se casó la señorita y el joven, se casaron, se casó ante el juez del registro civil de acá de la Junta Auxiliar de Zaragoza. Y bueno, para entonces tenemos que sí cumplimos con los requisitos de existencia. Este acto jurídico es existente, ¿sí? Ya existe. Pero ahora vamos a ver si este acto jurídico es válido, ¿sí? Para ello tenemos que ver cuáles son estos requisitos de validez, ¿sí? ¿Ok? Puede existir un acto jurídico, pero puede ser que este acto jurídico no tenga validez. ¿Sí, sí me explico, compañeros? Bueno, vamos a ver cómo se da esta situación. ¿Qué son los elementos de validez? Son las circunstancias que deben concurrir para que el acto jurídico tenga valor en el derecho, siendo estos requisitos los siguientes: capacidad de las partes, ausencia de vicios, licitud y forma. ¿Ok? No perdamos de vista nuestro ejemplo, ¿no? Ya tenemos un acto jurídico existente. Este acto jurídico es el de un matrimonio, ¿sí? Celebramos el contrato de matrimonio. ¿Vale? Ahora vamos a ver si este contrato de matrimonio es válido. Para que sea válido necesitamos la capacidad de las partes. Ausencia de vicios, licitud y forma. ¿Sale? Si cumplimos con estos elementos, entonces vamos a tener que nuestro acto jurídico es existente y es válido, porque podría ser existente, pero podría ser inválido. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cuál sería, cómo vamos a acreditar estos elementos de validez. ¿Qué es la capacidad? Bueno, tenemos en nuestra pantalla tres definiciones, ¿no? Capacidad, aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Capacidad, la aptitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones, como la posibilidad de que dicha persona pueda ejercitar esos derechos, cumplir sus obligaciones por sí mismo. Capacidad es la aptitud que posee el individuo para ser sujeto de derechos y obligaciones y que forma el atributo de su personalidad en derecho. Esto es su posibilidad de ser titular de ellos. Capacidad de goce, así como la aptitud para ejercerlos por sí mismo o cumplir con sus obligaciones. Ok. Entonces, ¿qué es la capacidad? Bueno, palabras más, palabras menos, vamos a tener nosotros que es la aptitud de cualquier persona o de cualquier sujeto de poder tener derechos y obligaciones. ¿Vale? Nosotros tenemos, en el derecho nos mencionan dos capacidades: capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Bueno, o capacidad de goce, que sería la que vamos a tener todos, y la capacidad de ejercicio, esa la vamos a adquirir nosotros cuando cumplamos la mayoría de edad. ¿Vale? ¿Quién nos ayuda con lo que está en la pantalla, por favor? Si quiere yo, maestra. Por favor, compañera. Artículo 32. Son personas físicas los seres humanos. Artículo 33. La capacidad jurídica es uno de los atributos de la persona, que ésta adquiere con el nacimiento y pierde por la muerte. Artículo 32. La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer. Artículo 36.
La capacidad jurídica es de goce y de ejercicio. Capacidad de goce es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercer derechos y cumplir obligaciones. Ok, bueno, pues acá ya nos está, gracias compañera, nos está hablando acá de la capacidad, ¿no? La capacidad entonces, que vamos a tener nosotros dos tipos de capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿sale? La capacidad de goce, ¿cuándo la vamos a adquirir nosotros? Bueno, la capacidad de goce la vamos a adquirir nosotros desde el momento en que nacemos y la vamos a perder nosotros cuando fallecemos, ¿sí? Y la capacidad de ejercicio, ¿cuándo la vamos a adquirir? La vamos a adquirir nosotros en el momento en el que cumplimos la mayoría de edad y estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales. En ese momento nosotros adquirimos la capacidad de ejercicio. ¿Capacidad de goce qué es? Bueno, nos dice acá, es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Decíamos, esta capacidad de goce nosotros la vamos a tener desde el momento que nacemos, ¿sale? Un ejemplo, tenemos al bebé, el bebé nace, tenemos que él nace y bueno, ya tiene, desde el momento que nace ya tiene derechos. Es más, desde el momento en que se concibe al bebé ya ya tiene derechos, ¿no? Dentro de esta situación también por ejemplo, hablando de un bueno, una persona que esté concebida, pues a esta persona concebida también se le podría ayudar, ¿no? ¿Sí? Bueno, tenemos por lo que hace esta capacidad de goce, decimos, un ejemplo, ya nació el bebé, ya nació este bebé y tenemos que él tiene un derecho, ¿no? ¿Cuál es el derecho que va a tener? Bueno, tiene el derecho de los alimentos, ¿no? Tiene el derecho de que sus padres lo alimenten, ¿no? Bueno, sabemos que los alimentos no solamente abarca la comida, ¿no? Sino que abarca varios aspectos, ¿no? El vestido, la salud, la diversión, etcétera, la educación, ¿no? Bueno, etcétera. Él, el menor, él tiene capacidad de goce, pero capacidad de ejercicio no tiene. La capacidad de ejercicio, ¿en qué consiste esta capacidad? Bueno, pues es cuando tú ya puedes ejercer lo que son tus derechos y tus obligaciones. Cuando tú eres menor de edad, tú no puedes ejercer tus derechos y obligaciones porque eres menor de edad, no tienes la capacidad, eres un incapaz, ¿sí? Como eres un incapaz, tú no puedes ejercer tus derechos. ¿Quién es el que va a ejercer tus derechos? Pues el que va a ejercer tus derechos van a ser tus padres. Por eso cuando el menor necesita los alimentos y el padre no se los está proporcionando, quien presenta la demanda es la mamá. La mamá la presenta a nombre del menor, a nombre y representación del menor, ¿no? Ya cuando uno ya adquiere la mayoría de edad, por ejemplo, ustedes, vamos a suponer que ustedes siempre han estado estudiando, ¿no? Ya son mayores de edad, sí, ya son mayores de edad, pero ustedes siempre han estado estudiando, no han interrumpido sus estudios para nada, entonces están en el supuesto que menciona la ley. Ustedes podrían solicitar los alimentos a sus padres hasta que concluyan sus estudios universitarios. Hasta que ustedes obtengan un título, ustedes tienen ese derecho tienen ustedes y los papás tienen esa obligación para con ustedes, ¿no? Y una vez que ustedes ya cumplen la mayoría de edad, pues ustedes lo van a poder solicitar directamente. ¿Sale? ¿Cómo ven, compañeros? Bueno, entonces, con esto nos queda un poquito más claro en qué consiste la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Acá, otro ejemplo que podríamos poner nos dice, capacidad de goce, aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tenemos derechos, decíamos que sí, ¿no? Nacemos, tenemos el derecho de los alimentos. Vamos a suponer que somos menores de edad y resulta ser que nuestros padres, este, nuestros padres compran un inmueble, ¿no? Pero este inmueble lo ponen a nombre del menor, ¿no? Al nombre del menor ponen el inmueble. Bueno, tenemos acá entonces, como el menor es el dueño del inmueble, pues y tiene que cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Dentro de estas obligaciones, bueno, él tiene que pagar lo que son los impuestos, ¿no? Por la adquisición de este bien inmueble. Tiene que pagar también, bueno, más adelante va a tener que pagar el impuesto predial, el impuesto predial, va a tener que pagar lo de la basura, ¿no? También, ¿no? Toda esta situación él lo va a tener que cubrir.
Vamos a suponer que también este menor, los padres ponen un negocio, pero lo ponen a nombre del menor. El negocio lo ponen a nombre del menor. Bueno, igual por el simple hecho de tener un negocio, está registrado ante Hacienda, pues se tienen que cubrir los impuestos respectivos, ¿verdad? Aunque esté a nombre del menor, el menor tiene que pagar los impuestos, ¿no? Bueno, claro que él no va a poder ejercer esos derechos o ejercer esas obligaciones, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? Pues lo va a hacer el menor a través de sus padres. ¿Sí me explico, compañeros? Entonces, acá él tiene la capacidad de goce, ¿sí? Capacidad de goce, que es aptitud de adquirir derechos y obligaciones. Él ya adquirió derechos, pues el derecho, ¿cuál sería? Pues estamos diciendo, él es el dueño de la empresa, ¿no? Es el dueño de este negocio, de este pequeño comercio, ¿no? Él es el dueño de la casa, pero bueno, también tiene la obligación de pagar lo que son los impuestos, ¿sí? Los va a pagar, sí, tiene que pagarlos y los va a pagar a través de sus representantes, ¿no? ¿Quién es su representante? Pues son sus padres, ¿ok? Bueno, cuando el menor ya cumpla la mayoría de edad, pues él ya va a poder hacerse cargo de estas obligaciones, ¿sí? Igual también ya va a poder exigir lo que son sus derechos. Vamos a suponer que cuando el niño era menor, bueno, si estamos hablando del niño es menor, ¿no? Bueno, estamos hablando que el niño, ¿no? Siendo el dueño de la casa X, y cuando era menor, los padres prestaron esta casa a una tía, ¿no? A una tía del menor. Y resulta ser que ya el menor, bueno, ya adquirió la mayoría de edad y la tía ya no se quiere salir de la casa, ¿no? Ella dice que como ya lleva tantos años, pues ya la casa le pertenece, ¿no? Sí. Bueno, ese error que mucha gente comete, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a poder hacer el menor? Bueno, el menor el día de hoy ya adquirió la mayoría de edad, ¿no? Ya es un adulto y él está en pleno uso de sus facultades mentales. Él entonces ya va a poder ejercer lo que son sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Pues él es dueño de la casa, ¿no? Él es dueño de la casa, él no lo ha vendido, no lo podía vender porque era un menor de edad, ¿no? Era un menor de edad y los padres no podían haber vendido la casa a nombre y representación del menor, ¿no? No la podían vender, ¿no? Entonces tenemos que acá, al ser mayor de edad, pues él puede ejercitar sus derechos. ¿Qué es lo que él quiere? Pues que le devuelvan lo que es la posesión de la casa. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de un juicio. Este juicio se llama juicio reivindicatorio. Le va a decir al juez, ¿qué es lo que le va a decir al juez? Mira, juez, yo soy el dueño de la casa. Mis padres, cuando yo era pequeño, se lo prestaron a mi tía, pero se lo prestaron y yo quiero que ya me lo devuelvan. ¿Sale? Entonces, ese juicio se llama reivindicatorio y quien lo va a tener que ejercer, como ya es mayor de edad, pues es el joven, ¿no? El joven, el dueño de la casa. ¿Sí me explicó? Si él siguiera siendo menor de edad y estuviéramos en la misma situación, quien ejercería entonces el juicio serían los padres, como representantes del menor. ¿Cómo ven, compañeros? Sí, profesora, todo claro. ¿Está interesante, no, compañeros? Bueno, entonces eso es lo que se tendría que hacer, pero como ya es mayor de edad, bueno, entonces él ya va a poder ejercitar lo que son sus derechos. Y estamos hablando de la capacidad de ejercicio, ¿sí? Ok. Miren, acá está el artículo 37 del Código Civil de Puebla, lo que decíamos, ¿no? Dice, la ley protege al ser humano desde que es concebido y éste puede desde ese momento adquirir derechos y obligaciones, pero si no nace vivo, se extinguen retroactivamente los derechos y obligaciones que haya adquirido. ¿Ok? ¿Cómo ven, compañeros? Vamos a suponer, está la abuelita, ¿no? Está la abuelita y se entera que la hija está embarazada, ¿no? La abuelita hace su testamento y en el testamento menciona que se le quede al bebé que van a nacer, al bebé que van a nacer de su hija, ¿no? A su nieto, que se le queda al nieto. Bueno, acá vamos a suponer que la hija más adelante tiene un aborto, pierde al bebé, pues entonces acá tenemos que ese derecho que haya adquirido el bebé, bueno, pues ya no va a existir, ¿no? Entonces acá tenemos que si la abuelita llegara a fallecer, pues ella podría,
volver, si la abuelita falleciera, entonces ese bien que ya estaba destinado al menor, pues quedaría para que se pudiera repartir entre los demás hijos, ¿no? Entre aquellas personas que puedan deducir sus derechos como herederos de la abuelita. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Ok. Dice, capacidad de goce corresponde a toda persona y que es parte integrante de su personalidad. Puede existir sin que quien la tiene posea la capacidad de ejercicio. Sí, capacidad de goce la tenemos todos, 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 todos. ¿Sale? Todos podemos tener derechos y obligaciones, ¿no? Los menores, por ser menores, claro que también pueden tener derechos y obligaciones, ¿no? Las personas que tienen alguna enfermedad mental, claro que pueden tener derechos y obligaciones, ¿no? La incapacidad se refiere a la carencia de aptitud para que la persona que tiene la capacidad de goce pueda hacer valer sus derechos. ¿Quiénes son incapaces? Pues los menores de edad y aquellos que tienen alguna enfermedad mental también van a ser incapaces, ¿no? Nos dice acá. Existen 3 sistemas para conceder la capacidad de goce, que ésta se adquiere desde el niño. 1, esta se adquiere desde el mismo momento que se es concebido. 2, desde el momento en que el feto se desprende del seno materno. 3, no basta que el feto se desprenda del seno materno, sino que es necesario que se presenten otras circunstancias. Ok, vámonos acá con lo que nos dice el artículo 337 del Código Civil Federal. Para los efectos legales, solo se reputa nacido el feto que desprendiéndose enteramente del seno materno, ¿dónde está? Del seno materno, vive 24 horas o es presentado vivo al registro civil. Faltando alguna de estas circunstancias, nunca ni nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad. ¿Ya vieron? ¿Cómo ven, compañeros? Para que acá podríamos poner nuestro ejemplo, el que habíamos puesto hace un rato, retomar este ejemplo, ¿no? Tenemos que acá la abuelita había dejado la casa para el nieto, ¿no? Que iban a hacer, ¿ok? Para esto, ¿qué necesitaríamos? Bueno, necesitaríamos que el feto nazca. Una vez que nazca, que sea presentado vivo al registro civil y que se ha presentado vivo y ya con eso, bueno, se va a reputar que esta persona es una persona que, bueno, estaba viva, ¿no? Estaba viva, se desprendió del seno materno, vamos a suponer, lo presentan al registro civil, nació, lo presentan al 6º día en el registro civil o lo presentan a los 2 días al registro civil y resulta ser que el bebé muere, ¿no? Muere, la abuelita ya había muerto, el bebé muere, bueno, pues acá entonces el bebé sí, pues sí, por el simple hecho de que nació vivo, pues la casa le correspondió, y una vez que el bebé falleció, bueno, ya ahí entonces quienes podrán reclamar lo que son los bienes que le pertenecían al bebé y van a ser los padres. ¿Sí, sí me explicó? ¿Cuáles eran los bienes que le pertenecían? Pues la casa que le había dejado la abuela. ¿Sí? Nada más se tendría que hacer la relación, se tendría que entablar lo que es la relación, ¿no? Para que se pueda quedar claro que el bebé nació, que el bebé falleció, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Ok. Bueno, nos quedamos hasta acá, compañeros. Estamos entonces ahora en los elementos de validez del acto jurídico. ¿Sí? Ok. Déjenme nada más pasar a asistencia, por favor. Sí. Ok, nos quedamos aquí y nos estamos viendo el día martes, compañeros. El día sábado ya tienen el cuestionario para que se pongan a estudiar para nuestro examen de la próxima semana. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, compañeras. Bonito día. Hasta luego, maestra. Igualmente. Hasta luego, maestra. Hasta luego, chicas. Vamos a Cuídense. tener clase de derechos romanos. Ay, yo no doy derecho romano, compañera. Digo, derecho de amparo. Ah, sí. Sí, sí, ¿A qué sí. hora? A las 12, compañera.
Ah, ok. Por favor. Gracias, maestra. Gracias. Hasta luego, que estés Hasta bien. luego.